docente muchísimos años de la UNS y ex director de Obras y Mantenimiento del Agua. Una referencia absoluta sobre la cuestión hídrica en Bahía Blanca. Juan Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, bien, ¿cómo andás? Bien, gracias por atendernos. A ver, Juan, queremos llevar claridad y creo que sos la persona adecuada para entender por qué hay algas en el dique y por qué esta afectación a la comunidad en Bahía Blanca. Bueno, la presencia de algas en el dique yo creo que era una cuestión previsible. Hace un montón de años, cuando empezaron a aparecer las algas en el dique, estamos hablando de la década del 80 del siglo pasado, ya aparecían las algas y hubo varios intentos de tratamiento, incluso se llegó a la construcción de la planta de los filtros israelíes, que para un tipo de algas, hay detectadas más de 500 algas, de especies de algas en el embalse, para un tipo de alga podía retenerla, pero cuando posteriormente llegaron ese tipo de algas, las verdes y azuladas, las microcistis, abaenas, que es lo que tenemos ahora, que son algas muy pequeñas, muy difíciles de retener en los filtros y que además liberan productos en el agua que le dan ese clásico olor a gamexane. Ahí los filtros no funcionaban. Yo recuerdo la crisis del año 2000, en la época que estaba Azures, fue cuando aparecieron esas algas y durante muchos días la ciudad tuvo serios problemas. Y esas algas se producen por el aporte de nutrientes que ocurre por las actividades culturales en la cuenca, las actividades agrícolas ganaderas, y ese aporte de nutrientes se va sumando y en determinado momento se produce el crecimiento explosivo de algas, que fue lo que llevó a aquella famosa crisis del año 2000. Luego vino un periodo de tranquilidad. Lo que ocurrió es que el embalse perdió agua, prácticamente se redujo a un tercio de su volumen, es decir, vino ese gran periodo de sequía, y después de eso vino otro periodo de grandes lluvias y el lago se llenó de nuevo, es decir, hubo una renovación del agua nueva, hubo menos nutrientes y durante varios años hubo un periodo tranquilo donde pocas algas aparecían. Pero el lago va acumulando, si hay evaporación también, pero los nutrientes van quedando, van acumulando nutrientes y en determinado momento, con determinadas condiciones de clima y temperatura, se produce ese crecimiento explosivo de algas. ¿Sí? Era previsible que en algún momento iban a volver a aparecer las algas y del tipo y cantidad que aparecieron cuando se produjo la crisis del año 2000. La cuestión es que la planta potabilizadora nunca se preparó para tratar este tipo de algas. Siempre lo hemos dicho en los informes que se hacían desde las universidades, que la planta potabilizadora necesita un decantador, un lugar donde tratar previamente las algas que trae el agua del embalse antes de que entre a los filtros. ¿Sí? Hoy el agua viene directamente por el acueducto y entra a los filtros y bien con todas las algas y se produce ese taponamiento y ese peligro de contaminación que hay con esa gran cantidad de algas. La posibilidad de tratarla existe porque es efectivo para el tratamiento la utilización del carbón activado, pero hay que tener un lugar donde tratarlo, porque cuando se produjo la crisis del año 2000, Azur en aquel momento lo que hizo fue construir una pequeña plantita de carbón activado, le inyectaba carbón activado al acueducto, el carbón activado viajaba por el acueducto, llegaba a los filtros, es decir, había una disminución de las algas por la presencia de ese carbón activado que le quitan el sabor y el olor al agua, pero además el carbón activado, que es un material muy fino, se pasaba muchas veces a través de los filtros y terminábamos teniendo un agua negra por el carbón que se iba a la red. ¿Por qué? Porque no existe ese decantador para tratar el agua. Es lo que tiene la ciudad de Córdoba. El lago San Roque de Córdoba es un lago más eutroficado que Paso de las Piedras. Tiene además incluso descargas cloacales que son grandes aportes de nutrientes. Pero las trata y no tienen problema los cordobeses porque la planta de Córdoba tiene justamente
los decantadores donde pueden tratar el agua previamente a los filtros. Juan, lo que vos estás refiriendo, hablamos con una eminencia en este tema, que es Juan Carlos Scheffer, ex docente de la UNS, director en su momento de Obras y Mantenimiento del Agua. Lo que vos referís es que la empresa, a nivel infraestructura, no se equipó para prevenir esto. No se ha equipado, porque realmente desde hace años, que sobre todo después de haber sufrido la crisis del año 2000, deberíamos haber tenido la estructura, y se lo ha dicho los informes de la universidad. Pasaron 24 años. 24 años pasaron. Son muchos años, son muchísimos años. Hubo tiempo para hacer las obras necesarias. Se han ido haciendo parches que realmente han resuelto algunos problemas menores propios de la planta y de la distribución, pero no el problema de fondo, que es la presencia de alga. Cuando se proyectó Paso a la Piedras, estoy hablando de la década del 60, se proyectó Paso a las Piedras, se pensó además que el dique era el gran decantador, pero pensando en los aportes de material fino que traen normalmente el agua de la cuenca, arenas y material muy fino, que claro, eso sí realmente se deposita en el embalse, pero no se pensó porque nadie se le ocurrió el tema de que podían aparecer las algas. Entonces lo que se diseñó es una planta que puede tratar un agua de un lago como el lago Nahuel Mopío de Bariloche, un agua de dehien, un agua bastante limpia que no tiene este tipo de cuestiones de alga. Pero se habló, decía que el dique era el gran decantador, y no se le hizo el decantador de la planta, entonces el agua va directamente a los filtros, y cada vez que hay alga, esos filtros, las algas taponan los filtros. Ingeniero, y además hay todo un misterio alrededor de AMSA. Uno nunca sabe realmente lo que están haciendo, nunca se explica qué es lo que está pasando dentro de AMSA. Hicieron una modificación hace unos años de los filtros, no sabemos cuál fue la modificación, supuestamente el segundo modo lo hicieron para tratar las algas, y bueno, ahora tenemos algas y no se está resolviendo el problema, entonces la modificación no anduvo. Ingeniero, ¿puede tener afectación para la salud de estas algas? Bueno, esas algas, lo que pasa es que eso ocurre con altas concentraciones, ese tipo de algas libera cianobacterias, las cianobacterias son perjudiciales para la salud. Si un animal está tomando agua de ahí al borde del embalse donde está en hoy hay yo vi una foto allá que me espantaron, una sopa verde espesa de la cantidad de algas que hay en el borde del embalse, y realmente es alarmante. Pero bueno, lo que pasa es que cuando uno habla de esas cianobacterias producen grandes problemas cuando hay altas concentraciones. El tema es que, bueno, yo creo que a la planta no deberían llegar o pasar a través de los filtros esas cianobacterias. ¿Sí? La literatura universal habla muy mal de la presencia de cianobacterias que producen esas algas, ¿no? Y otra pregunta que quiero hacerles es, en la situación actual, ¿cuánto puede tardar en recomponerse para volver más o menos a tener agua? Es lo más difícil de poder determinar, porque está dependiendo mucho del clima, de las condiciones bioecológicas del embalse, por ahí estas grandes lluvias que estamos teniendo estos días, estos 3 o 4 días de nublados, pueden ayudar un poco porque hay falta de luz y de sol sobre el embalse. También el agua de lluvia que está cayendo puede diluirla, pero también el agua de lluvia puede traer más aporte de nutrientes al embalse. Entonces es todo un equilibrio entre los nutrientes que tiene el embalse y el crecimiento explosivo de algas. Muchas veces las algas crecen, se produce ese crecimiento explosivo, las mismas algas se van comiendo los nutrientes, y cuando disminuyen los nutrientes disminuye la cantidad de algas en el embalse. Pero es muy relativo, muy difícil de determinar hoy si esto se va a resolver en 3 o 4 días o va a durar un mes.